Desde mi más tierna infancia sentí una morbosa atracción por la muerte. Al principio, como cualquier otro niño, desde el congojo por el inevitable y aparentemente trágico final de la vida humana. La idea de que todo aquello que amaba tarde o temprano se marchitaría y acabaría desapareciendo, supuso la germinación de lo que años más tarde cristalizaría como una profunda crisis existencial. Pensar que mis queridos abuelos y luego mis amados padres partirían de este mundo, dejando el consuelo de su ausencia en una fría lápida de granito, removió en mi interior algo que aún a día de hoy sigue reptando en lo más profundo de mi alma. En mi infancia temprana encontré en la religión un bálsamo temporal para el profundo dolor que la idea de la muerte y la consiguiente futilidad de la existencia mundana provocaban en mi aún inmadura psique. Así, durante algunos años escondí mi profundo pavor hacia la muerte tras la cruz cristiana. La idea de un paraíso supraterrenal donde me reencontraría con mis seres queridos fue un reconfortante cobijo para los primitivos miedos de aquel niño inquieto que un día fui. Aunque creí haber encontrado consuelo en las promesas de comunión celestial que el dogma cristiano ofrecía, las inquietudes existenciales sobre la muerte seguían acechando mi mente, transformándose poco a poco en una fascinación inquietante, cada vez más terrenal y morbosa. El ideal de un reencuentro con mis seres queridos después de la muerte se enfrentaba a la cruda realidad empírica. Sus cuerpos, hoy llenos de calor, olor y vida, algún día estarán fríos, tiesos e inertes, devorados por los gusanos que ellos mismos engendrarían. Si este era el inescrutable designio vital del Dios omnipotente que había orquestado la vida en la tierra, sus gustos, pensé, cuanto menos rozaban lo macabro. Mi primer contacto real con la muerte fue a los 9 años, cuando mi abuela paterna, Josefina, falleció a los 73 años de edad en la triste y decadente soledad de una residencia para mayores. Nunca tuve un trato cercano con ella. La pobre mujer perdió la razón a una edad temprana debido a una fulminante demencia precoz, una condición que, al parecer, había corrido en mi familia paterna. A los 60 y pocos años, mi padre y sus hermanos determinaron que, ante la imposibilidad de mi abuela para valerse por sí misma, debido a su severo deterioro cognitivo, lo mejor era internarla en una residencia pública a las afueras de Madrid, mi ciudad natal. Al principio la visitábamos todos los fines de semana, luego cada 2 semanas y finalmente una vez al mes en el mejor de los casos. Gradualmente, la condición mental y física de mi abuela se fue deteriorando hasta el punto de que ya no nos reconocía. Aún recuerdo la última vez que la vi en vida, sentada en un desgastado sillón de aquella habitación de la residencia, con su pelo desgarbado, exhibiendo una delgadez cadavérica y una mirada extrañamente vacía, como perdida en un abismo insondable. Recuerdo que ese día sentí un escalofrío ante esa imagen. Algo me decía que mi abuela ya no estaba allí, o más bien, que estaba partiendo al otro lado, a ese lado que no podía comprender y que tanto me inquietaba. Esa misma noche falleció de un infarto de miocardio. Recuerdo la llamada del hospital a las 3 de la madrugada, el llanto desconsolado de mi padre, a quien jamás había visto llorar. Su llanto irradiaba un arrepentimiento profundo, como si hubiera fallado en su deber de hijo. A la mañana siguiente, trasladaron el cuerpo de mi abuela al tanatorio de la M30, donde velaríamos su cadáver hasta la hora del entierro.
Nunca había acudido a un tanatorio, así que no sabía muy bien lo que me encontraría. Mientras mi madre me acicalaba en mis más oscuros atuendos para acudir al velatorio, me invadió una oleada de pensamientos incontrolables sobre la idea de ver el cuerpo de mi abuela. Estar por primera vez ante un cadáver me resultaba de alguna manera emocionante. Aunque la tristeza por su pérdida me golpeó inicialmente, esta fue rápidamente desplazada por una curiosidad morbosa ante la idea del cadáver y el tanatorio. De algún modo, mi mente disoció por completo la imagen de mi abuela en vida de su cuerpo inerte, como si, al enfrentarlo, pudiera asomarme tras el misterioso velo de la muerte. Llegué al tanatorio con el deseo de empaparme de la cultura de la muerte, de comprender los entresijos de los rituales funerarios. Apenas crucé el umbral, la densidad del aire me golpeó con una pesadez casi tangible, oprimiendo mi conciencia ya alterada por la privación de sueño y el cóctel de emociones que se había gestado en mí la noche anterior. Nunca olvidaré el instante en que puse el primer pie en aquel lugar. Fue el olor lo que despertó en mí algo inexplicable, algo grandioso y excitante, como si de un modo perverso me conectara con la vida misma. Recuerdo a mis padres quejándose del olor. Al parecer, el sistema de aire acondicionado estaba fallando y el ambiente se sentía más denso y pesado de lo usual. Pero mi experiencia sensorial era completamente distinta a la de los demás presentes, cuyos semblantes exhibían un profundo disgusto por aquel ambiente cargado. Aún conservo la sensación de aquella atmósfera opresiva y solemne, una mezcla sutil pero profunda de olores florales, productos químicos y llantos desconsolados. Un acervo de indicadores manifestando la presencia de la misma muerte en aquel lugar. Ese olor pesado y nauseabundo se incrustó en lo más profundo de mi memoria sensorial, como una marca indeleble, un eco de la misma muerte. De algún modo, aquel hedor nauseabundo, una mezcla de descomposición camuflada y flores marchitas, se transformó en algo extraño, casi reconfortante. Al inhalarlo, sentí que rozaba la esencia misma del otro lado, como si fuera una suerte de oscura cura para mis tribulaciones existenciales, un bálsamo que ni la vida ni la razón podían ofrecerme. La habitación del tanatorio donde reposaba mi abuela era un espacio sombrío, envuelto en un silencio denso, como si el aire mismo se negara a moverse. La luz tenue de las lámparas caía sobre los rostros de mis familiares, proyectando sombras grotescas que se alargaban y retorcían, como si la misma oscuridad quisiera hacerse carne en ese lugar. Avancé hacia la mesa donde reposaba el ataúd, con una extraña mezcla de miedo y anticipación apoderándose de mí. El cadáver de mi abuela yacía allí, inmóvil, y fue en ese instante que el aire, espeso y viciado, golpeó mi rostro con una fuerza inesperada. Un extraño olor se elevaba del cuerpo, una mezcla de humedad, descomposición camuflada con químicos y algo más, algo que no podía identificar. No era solo el olor de la muerte. Era como si el propio lugar estuviera impregnado de una energía oscura, una presencia intangible que erizaba mi piel. Me acerqué, sin poder evitarlo, atraído por una fuerza que no comprendía. Mi padre me interceptó y me preguntó si realmente quería ver a mi abuela así, a lo cual asentí sin un atisbo de duda. Cuando miré su rostro, mi estómago se revolvió. El tiempo pareció detenerse. No era la abuela que recordaba, ni la mujer que algún día había conocido. Su rostro,
ahora demacrado y tirante, parecía un molde de cera que se desmoronaba ante mis ojos. La piel, pálida y fría, se estiraba sobre los huesos de manera grotesca, como si la muerte la estuviera demorando lentamente ante la impasible mirada de los allí presentes. Los ojos, vacíos y hundidos, estaban cerrados, pero una mueca de dolor eterno parecía dibujarse en su rostro. Aquella expresión tangencialmente desfigurada, esa distorsión del ser humano, hizo que un escalofrío recorriera mi nuca. El aire se volvió más espeso, como si la presencia misma de la muerte se hubiera agolpado sobre mí, presionando contra mi pecho, como si me retuviera hipnotizado ante aquel grotesco recordatorio de la transitoriedad de la vida. No pude apartar la mirada. De alguna manera, lo que veía no era solo el cadáver frío de mi abuela. Era una señal, un mensaje críptico que mi mente no lograba descifrar, pero que intuía con la crudeza de un grito sordo. En ese momento comprendí que la muerte no era algo lejano. La muerte era real, estaba allí, a tan solo un paso de mí, y su mensaje era tan simple como aterrador. El cuerpo no era más que un envase vacío, una carcasa que se deshace con el tiempo. Aquel hedor se intensificó, se apoderó de mi nariz, se coló en mi garganta como un veneno dulce, haciéndome sentir tan vivo que por un momento creí levitar. La mezcla de una camuflada descomposición con formaldehído y flores marchitas era algo que nunca podría olvidar, algo que ahora formaba parte de mí, que ya estaba grabado en lo más profundo de mis entrañas. Mi mente, luchando por asimilar la grotesca verdad ante mis ojos, cedió. No podía apartarme. No quería apartarme. Me acerqué más, rozando la fría superficie del ataúd, como si pudiera sentir en mi piel la esencia de la muerte misma, esa presencia que estaba ahí, que me hipnotizaba. Algo en mi interior se rompió, algo que no sabía que existía hasta ese momento. Ya no era el niño curioso amedrentado por la aparente trivialidad de la existencia humana. En ese preciso instante, me sentí uno con aquello que yacía entre mí. Algo cambió, como si, al ver el cadáver de mi abuela, hubiera tocado el umbral que me condujo a un abismo donde la vida y la muerte se entrelazaban de manera irrevocable. Una extraña calma se apoderó de mí, una paz perturbadora que me envolvió como una manta cálida en la frialdad de la sala. Embelesado ante el cadáver, su rostro dejó de ser una máscara de muerte para convertirse en algo sagrado, un objeto de culto, algo que me conectaba con lo eterno. De alguna manera, en ese momento, vi la verdad que la vida me había ocultado hasta entonces. Todo lo que somos, todo lo que amamos, todo lo que tenemos, se reduce a polvo, a carne descompuesta, a huesos quebrados. Y sin embargo, en aquella funesta escena no me sentí asustado. Me sentía vivo, más vivo que nunca. Desde aquel entonces, el hedor a muerte se quedó conmigo. La muerte se había instalado en mi alma y de alguna forma me ofrecía una extraña promesa. En ella encontraría las respuestas que la vida misma jamás podría darme. Con el paso de los meses, mi atracción por la muerte se tornó más física. Ya no era suficiente con sumergirme en sus representaciones intelectuales. Necesitaba sentirla, olerla, tocarla. La muerte se convirtió en algo que podía ser entendido solo si se vivía en su cercanía, como una enfermedad de la que no deseaba sanarme. Con los años,
Empecé a frecuentar el tanatorio con más regularidad, no solo como observador, sino como un participante clandestino. Ya no me bastaba con la presencia de un cadáver ajeno. Quería ser uno con la muerte. Con el tiempo, los funerales dejaron de ser ocasiones solemnes para convertirse en mis rituales privados. Al principio bastaba con estar cerca. Merodeaba los cementerios después del anochecer, inhalando el aire espeso que exhalaban las tumbas recientes. Me quedaba en las puertas del tanatorio, atrapando en cada bocanada la fragancia dulce y pútrida que flotaba en los pasillos traseros. Era un perfume de humedad rancia, de carne cediendo a la podredumbre, de flores marchitas que se deshacían en sus jarrones. Pero pronto descubrí que ese aroma, esa esencia primordial de la muerte, se disipaba demasiado rápido en el mundo de los vivos. Necesitaba más. Quería impregnarme de él, que se aferrara a mi piel, a mi ropa, que se fundiera conmigo hasta que no pudiera distinguir dónde terminaba mi cuerpo y dónde comenzaba la putrefacción. Fue en un velatorio que casi me descubren. Había aprendido a moverme entre los dolientes sin llamar la atención, vistiendo de negro, inclinando la cabeza con una solemnidad estudiada. Me bastaba con estar allí, cerca del ataúd, respirando hondo mientras la madera barnizada no lograba contener el hedor subyacente. Pero aquella noche me confié demasiado. El cuerpo era el de un anciano cuya muerte, según escuché murmurar a los familiares, había sido lenta y dolorosa. Sabía lo que significaba. Su carne debía estar empezando a fermentar bajo la tapadera. Me acerqué más de lo debido, inclinándome sobre el féretro con una ansia apenas contenida. No noté a la mujer hasta que fue demasiado tarde. ¿Lo conocías?, preguntó con voz desconfiada. Me enderecé de golpe, con el estómago enredado en nudos de pánico. Balbuceé algo sobre la familia, sobre una vieja amistad inexistente, y salí antes de que pudiera hacer más preguntas. Afuera, bajo la lluvia fría, me di cuenta de que estaba temblando. Pero no era miedo, era hambre. Esa misma noche supe lo que tenía que hacer. Volví al cementerio con una pala envuelta en harapos para ahogar el sonido del metal contra la tierra. Me llevó horas cavar. La tierra cedía en montículos húmedos, liberando un vaho espeso que me llenó los pulmones con la promesa de lo que me aguardaba debajo. Cuando el filo de la pala golpeó la madera del ataúd, mi corazón latía con tal frenesí que apenas podía sostener la herramienta. Me arrodillé, arrastrando los dedos temblorosos por la tapa. El hedor que se filtraba por las rendijas me envolvió como un amante. Con las uñas, con los dientes, con todo el ansia de un demente, forcé la madera hasta que cedió con un crujido ahogado. Y ahora, aquí estoy, escribiendo estas líneas con manos temblorosas, mi piel impregnada del almizcle inmundo de la descomposición. Lo tengo en mi regazo, mi premio, mi revelación. Su carne cede bajo mi tacto, blanda y húmeda, dejando filamentos pegajosos entre mis dedos. Su rostro, apenas reconocible bajo la hinchazón de la muerte, me observa con cuencas vacías que parecen comprenderme mejor que cualquier ser vivo. Y el hedor, oh, el hedor es sublime. Me llena, me atraviesa. Es un himno de putrefacción que resuena en mis entrañas. Lo inspiro con la desesperación de un hombre que se ahoga y encuentra por fin el aire que le devolverá la vida. Solo que yo no quiero vida. Quiero esto. Quiero la muerte. Quiero ser uno con ella. Y esta noche, al fin, lo soy.